Padre bueno, Padre santo, gracias por su amor y su misericordia, por este espacio que nos da, Señor, nuevamente retomando esta sección, Señor, que ha sido, Señor, de aprendizaje para nuestra iglesia. Le pido, Señor, que pueda guiarnos, Señor, en este tramo, en este segmento, Señor, que vamos a revisar. Le pido que sea usted, por medio, Señor, de la historia, guiándonos, Señor, para poder entender y poder apercibirnos, Señor, de lo que hoy en día sucede en las iglesias. Gracias, Señor, le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Mis hermanos, sí, por favor. Retomando este estudio, hermanos, hace ya aproximadamente 3 semanas que no hemos estado estudiando, han tenido bastantes vacaciones, así que de hoy en adelante tenemos bastantes cosas que revisar este año 2025. ¿Qué pasó en el 2024? Puntualmente revisamos la historia del protestantismo, revisamos prácticamente la rama completa, ¿cierto? Desde la Reforma en adelante, ¿se recuerdan? Vimos todos todas las denominaciones como tal, tanto el metodismo, vimos ahora último el movimiento carismático también, el movimiento pentecostal, y vimos también un segmento, una línea, yo creo que estuvimos, yo creería unos 2 meses más o menos, o 3, no recuerdo muy bien, pero creo que fue de septiembre en adelante o octubre, que revisamos las sectas pseudo-cristianas, ¿cierto? Que ahí estuvimos revisando los testigos de Jehová, estuvimos revisando también los mormones, el movimiento adventista, estuvimos revisando los pares de sufrir, que lo estuvimos revisando también en su vida, ¿cierto? Y finalmente terminamos con una, tal vez aparte, que fue hace 3 semanas, para que recordemos más o menos de lo que hicimos, que vimos también el movimiento de la nueva era, ¿se recuerdan? Donde estuvimos analizando el tema del uso de los inciensos, el tema del uso del cuarzo, y todo el tarot, ¿cierto? Y todas estas prácticas que son paganas, ¿cierto? Que son prácticas que se alejan de una conducta cristiana y de la buena conducta cristiana, y finalmente que son más de lo mismo, porque estas cosas no fueron inventadas por la nueva era, sino que esto viene desde mucho antes. El tarot, el leer las cartas, esto venía de mucho antes, ¿cierto? Ya prácticamente desde Babilonia en adelante. En ese contexto quedamos bastante asustados, ¿cierto? Con los inciensos, con los cuarzos, con hartas cosas que tal vez en el común, en el colectivo común de la sociedad es muy normal. El horóscopo, ¿se recuerdan que lo vimos también? El tema del cosmos, todo eso es parte también de lo que comúnmente la sociedad está inserta. Es muy común que vemos, ¿cierto?, que en la sociedad, cuando te preguntan qué signo eres, inmediatamente la gente, como que por un impulso, como algo, prácticamente un reflejo, te responde, ¿cierto? Bueno, eso es lo que vimos nosotros la semana pasada, perdón, hace 3 semanas atrás, respecto a las sectas. Y ahí cerramos el capítulo de las sectas. En el 2025, en adelante, vamos a ver una pequeña, pero muy extensa y muy interesante línea cronológica, le podemos dar ese nombre, entre 2 personajes muy importantes en la historia de los bautistas reformados, que primeramente es John Gill, o Hill, ¿cierto? Bautista reformado, y finalmente la era que termina con Charles Spurgeon. Son personajes que tal vez, sobre todo el primero, no muy conocido para algunos, pero en el mundo académico es bastante conocido, ¿cierto? Y Spurgeon, obviamente por su carga histórica, ¿cierto?, de lo que él, como bautista reformado predilecto, más conocido aún, ¿cierto? Charles Spurgeon como prácticamente uno de los grandes predicadores del siglo XIX. Pero antes de esto, hermano, antes de sumergirnos un poco en esa línea cronológica, quiero más o menos, para que entendamos de quiénes son estos personajes, de qué se trata estos personajes, por qué son tan importantes para nosotros. ¿Y por qué debemos estudiarlo primeramente? ¿Por qué me interesaría a mí estudiar la vida de John Hill o la de John Gill, ¿cierto? ¿Por qué tengo que estudiar a Spurgeon? ¿Y qué sucedió y qué conexión tienen entre ellos?
¿cierto? Y esto es muy importante, hermanos, porque es parte principalmente de nuestra historia. Y antes de esto, tenemos que situarnos un poco en esta posición histórica, ¿no? Recordemos que indiscutiblemente estamos todos de acuerdo de que a partir de la Reforma Protestante de Martín Lutero, ¿se recuerdan? En adelante la cosa cambió en su totalidad. Todo cambió. Estamos de acuerdo, ¿no? Todo, absolutamente todo cambió y fue un punto de inflexión del no retorno donde la libertad de expresión, ¿cierto? La libertad de leer nosotros la palabra del Señor quedó abierto, donde ya el oscurantismo terminó. Recordemos que el oscurantismo era la época donde la Biblia estaba sellada, estaba guardada en los monasterios, ¿cierto? Y la gente no podía era abusada, ¿cierto?, por no saber ni leer la palabra del Señor. Entonces, esa era, hermanos, nosotros la conocemos como la ortodoxia temprana. La historia se divide en tres segmentos posteriores a la Reforma Protestante, y la primera es la ortodoxia temprana. Se centra en consolidar las enseñanzas de la Reforma, especialmente ideas de Martín Lutero, Juan Calvino, Martín Bucero, y uno tal vez que se nos escapa de acá, que es también muy conocido, sino se llama Ulrico Zwinglio, que fueron estos prácticamente, hermanos, los estandartes de la Reforma en este tiempo. Recordemos que la Reforma Protestante no fue perfecta. La Reforma Protestante fue el inicio, el empujón, ¿cierto? Y posteriormente, más adelante, en el transcurso de la historia, la situación empezó a ajustarse. Recordemos que Martín Lutero todavía creía en la transubstanciación, en el bautismo de infantes, ¿cierto? En todo este tipo de prácticas que aún no se desprendía del catolicismo romano. Obviamente de que Lutero y sus seguidores, ¿cierto?, tomaron la línea del luteranismo como tal. Pero, en síntesis, estos fueron los primeros pasos en este caso de la ortodoxia. Por eso se llama la ortodoxia temprana. Se busca defender la identidad de la Reforma frente a los ataques del catolicismo. Recordemos que esto, más adelante, el catolicismo no se quedó ahí, sino que empezó a atacar fuertemente al protestantismo como tal, y las diferencias entre el luteranismo, promoviendo confesiones de fe como las más antiguas que conocemos, como la helvética y el catecismo de Heidelberg. ¿Se recuerdan de ellos? Que son uno de los catecismos o confesiones de fe más antiguas que tenemos registradas posterior a la Reforma Protestante. De hecho, poquito después, la Reforma Protestante, ¿se recuerdan la fecha? 1517, ¿cierto? Ya, Heidelberg y la confesión de fe helvética vienen desde ya del 1530 hacia adelante, porque la primera fue la de Habsburgo. ¿Se recuerdan? Que fue, en este caso, la defensa que los seguidores de Lutero hicieron contra el Concilio de Trento. Yo sé que hay mucha información, hermanos, pero yo quiero que desde ya empiecen ya a recordar, porque tuvieron 3 semanas de vacaciones, así que ya es mucho ya. Ortodoxia temprana. Estamos conectados, ¿no? Estamos bien. Ahora vamos a ver otra era dentro de la historia del protestantismo que se llama la alta ortodoxia. Esa alta ortodoxia, hermano, es súper, hiper, mega importante. Porque justamente se centra en lo que en el epicentro de la alta ortodoxia fue Inglaterra, indiscutiblemente. En la ortodoxia temprana era Europa, Alemania, ¿cierto?, Holanda y los Países Bajos en general. Aquí la alta ortodoxia se imparte en Inglaterra, pero también cierta parte en Holanda, porque el movimiento puritano no se centró solamente en Inglaterra, sino que se esparció por ciertos territorios del antiguo mundo, de Europa. Pero bueno, la alta ortodoxia, los teólogos trabajaban en sistemas mucho más detallados que Lutero, ¿cierto? Con mucho más trabajo teológico, influenciados por métodos escolásticos y filosóficos, que esto ayudaron a sacar ciertas conclusiones respecto a las doctrinas reformadas. Se busca responder tanto a los críticos católicos como desafíos de movimientos
heteroortodoxos. Cuando hablamos de la heteroortodoxia, significa otra, ¿sí? Y esto también lo vimos con las sectas. ¿Se recuerdan que hablábamos de la ortodoxia? La ortodoxia es lo central, lo innegociable, lo que no puede... ¿Sí? ¿Qué pasó? No sé lo que es. A ver ahí. Estamos en vivo, hermano. Y mucha información que llegó al televisor. Bueno, ahí me avisan si llegó, creo que ahí va. Ya, perfecto, sigamos, ¿cierto? La ortodoxia, por un lado, entendemos de que lo medular del cristianismo. ¿Qué cosa? Como por ejemplo, ¿qué podemos encontrar dentro de la ortodoxia? La Trinidad. Deidad de Cristo, ¿cierto? ¿Solo escritura? Y solo por fe, ¿cierto? Pero esa es ya, quiero que ustedes puedan ver que esa es la ortodoxia. La ortodoxia es cualquier otra cosa, por hermano. ¿Cierto? Que no tiene que ver con la ortodoxia. Como por ejemplo, aquí lo habla como el arminianismo, porque el movimiento puritano peleó contra el arminianismo como tal. Recordemos que, ¿con qué? Con los cánones de Dort. El sínodo de Dort, ¿cierto? Eso fue prácticamente una respuesta que los calvinistas dieron a los remonstrantes, ¿cierto? En esta época estamos, hermanos, para que se den cuenta. Y el socinianismo, que en este caso fue lo que se peleó también, que atacaba netamente la Trinidad. Hecho importante, el sínodo de Dort, como habíamos dicho, Heidelberg, la Nadere de Reformatie, tal vez ustedes no se recuerdan, pero lo pasamos, hermano, y eso es algo totalmente como poco visto. De hecho, muy poca información se ve en línea, en español, pero sí en inglés, que la Nadere Reformatie son prácticamente los reformadores puritanos holandeses, que fueron influenciados por cierta migración de puritanos que llegaron ahí, y que se estableció la Iglesia Reformada de Holanda, o la holandesa, ¿se recuerdan? Bueno, la Nadere Reformatie también es parte de la época de la alta ortodoxia. Hermanos, levantábamos una piedra y hay un teólogo. Era increíble estos grandes pensantes de esta época. El movimiento puritano, como también las expresiones doctrinales, ¿en qué? Las confesiones de fe, las cuales más conocidas que encontramos que fueron tres. La primera, Westminster. La segunda. ¿Y la tercera? La de 1689. Sí, pues no. Recuerden que somos bautistas reformados. Amén. Ya, pero esas son las tres confesiones de fe históricas que podemos encontrar, que ¿dónde se escribió o cuándo se escribieron? En la época de la alta ortodoxia. Ya. Personajes como Francisco Turretino, ¿cierto? Creo que Francis, el francés. William Perkins, ¿cierto? Y no podemos no hablar de él, que es don Juan, o más conocido como John Owen, ¿cierto? Gran puritano. Perfecto. Entonces ya tenemos dos, nos falta una, la ortodoxia tardía, que sería la última etapa de la más álgida ortodoxia del protestantismo. En este caso, aparece una creciente influencia de la Ilustración. Recordemos que ya aquí estamos ya prácticamente en el siglo XVIII, ya no estamos en 1600 algo, sino que en 1700 algo. Lo que genera tensiones entre la tradición reformada y las nuevas corrientes filosóficas y científicas. Se produce obras más técnicas y menos accesibles al público en general, lo que marcó una desconexión con la espiritualidad de las congregaciones. Hay figura importante en esta fecha, hermano, que es Jonathan Edwards, en este caso en Estados Unidos, quien combina la teología ortodoxa con un enfoque renovador de los avivamientos espirituales. En otras palabras,
Jonathan Edwards, hermano, si usted no sabía, hay un instituto, un seminario exclusivamente para estudiar la vida de Jonathan Edwards. Este hombre, por la presencia de él y por muchos personajes más en alrededor, pero obviamente que la figura de Edwards es la más predominante, por la época, es donde se resalta más este personaje. Pensador, filósofo, ¿cierto? Un pastor predilecto, teólogo, ¿se dan cuenta? Un hombre bastante preparado y un pensante en estas fechas. Figura de Edwards, ¿qué más podemos decir de él? Es realmente compleja la vida de él, y sobre todo en la época donde vivió, que vivió él, siendo él un puritano, ¿cierto? Congregacionalista, o sea, él se apegaba a la Confesión de Fe de Saboya, ¿sí? De 1658. Él vivió uno de los momentos más preciosos, podríamos decirlo, de la era cristiana, que se llamó el primer gran despertar, ¿sí? Aquí tenemos a Edward como figura predominante por la espalda teológica que tiene, pero también en estas fechas tenemos a bastantes personajes conocidos como John Wesley, tenemos a Charles Wesley, los hermanos Wesley, y don George Whitefield, ¿cierto? Ellos estaban en la época de la ortodoxia tardía. Edwards, siempre se lleva todos las cámaras, ¿cierto? Pero en estricto rigor fue una época donde la ortodoxia volvía a renacer. Un pensador, filósofo y gran predicador que defendió la sana doctrina. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque justamente vamos a ver este podríamos decirlo así, post-avivamiento. Entendemos que el primer avivamiento, el primer gran despertar, tuvo dos epicentros. Obviamente que tenemos los Estados Unidos, que es, tenemos con Edwards, ¿cierto?, que es América. Que de hecho se generó este gran despertar en el lapso de que en la guerra de la independencia de los Estados Unidos. No fue antes y durante y después. Fue una época bastante difícil para ser un protestante, hermanos, en ese tiempo, sobre todo con el tema de la esclavitud. Pero el epicentro fue Estados Unidos y también fue Inglaterra con el movimiento metodista, ¿cierto?, con los hermanos Wesley, que ellos, en estricto rigor, yo esto lo voy a decir muy abiertamente, que inmediatamente ellos, cuando hablamos de los hermanos Wesley, inmediatamente decimos los metodistas, ¿cierto? Obviamente porque ellos formaron, ¿cierto?, el Holy Club, ¿cierto?, donde ellos partían y compartían estos pensamientos respecto a la doctrina. Pero ellos, hermanos, de forma bien estricta, ellos no fueron metodistas. Ellos fueron estrictamente anglicanos. Y anglicanos la línea Low Church, es decir, de la iglesia baja calvinista. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, estos hombres que nosotros, y lo analizamos en profundidad durante todo este tiempo, durante y posterior a esta fecha, hubieron personajes muy importantes para poder analizarlo, y eso es lo que vamos a ver desde aquí hasta que podamos ver la vida de Charles Spurgeon. Primeramente tenemos el primer gran despertar. En la fotografía, abajo viene la figura de John Gill, ¿cierto? O John Hill. Posteriormente arriba, no sé si ustedes lo pueden ver, pero arriba, después de John Gill, arriba tenemos a Andrew Fuller. Abajo tenemos, en este caso, se me fue el nombre. William Carey, su hijo Felix Carey, también al lado, al lado de Spurgeon. Abajo está la Asociación Bautista que se hizo en Inglaterra, y obviamente y posteriormente tenemos aquí a don Charles Spurgeon, y puse un cuadro que se llama, o que puse con el nombre de El Declive, que eso es siempre lo que vamos nosotros a analizar en estricto rigor. No quiero adelantarme a nada de lo que significa el declive, pero quiero que lo tengan en consideración. Vamos con John Hill.
¿cierto? Tenía que hacer esta introducción para poder darnos cuenta de dónde estamos. Primeramente, John Gill, hermanos, para poder analizarlo a él, o John Gill, tenemos que analizarlo de esta perspectiva. Estamos situados, estamos parados en la ortodoxia tardía. O sea, estamos en un momento muy importante de la historia del protestantismo. Gill fue un ministro bautista inglés en Londres durante el largo siglo del XVII. Padres bautistas, devotos. Cuando hablamos de bautistas, hermanos, estamos hablando de bautistas reformados. A los 12 años vivió los primeros pasos de la fe y en este transcurso, a los 19 años, se bautizó teniendo unos 7 años en el desarrollo de su conversión. Fue un pastor de la iglesia, de la congregación Horsley Down durante 51 años, que posteriormente se trasladaría a Londres con el nombre del Tabernáculo Metropolitano de Londres. Estamos en esta fecha, ¿no? Estamos ubicados, ¿no? Fue autor de la primera teología sistemática de tradición bautista particular. Ojo, cuando hablamos de bautista particular, estamos hablando de bautista reformado, ¿sí? Entendemos que había una distinción antiguamente, mucho tiempo antes, donde se situaba a los calvinistas como bautistas particulares y a los no calvinistas, es decir, arminianos, se catalogaban como bautistas generales. En este caso, es una categoría de particular. Además de ser autor de comentarios de toda la Biblia, aprendió griego, latín, hebreo antes de la adolescencia. Se ocupó de la patrística en griego, de algunos reformadores y de la literatura rabínica en hebreo. Gill fue probablemente la figura más influyente de los bautistas particulares en Londres durante el siglo XVII. Presidió el Fondo Bautista Particular que ayudaba a financiar a los pastores y su educación. Gill fue un hombre predilecto, muy importante, erudito, hermanos. De hecho, para los bautistas, para que ustedes hagan la comparación tal vez en dimensiones, John Gill se le decía, o muchos lo pueden decir, como el Agustín de Hipona de la ortodoxia tardía. O sea, no estamos enfrente de una persona peculiar. De hecho, se le daba la categoría, la importancia o protagonismo como John Owen, más o menos. Entonces, es una figura importante dentro de la historia. ¿Qué hizo este hombre? Estamos viendo la fotografía de Brown University. Gill recomendó a Morgan Edwards para el pastorado de la primera iglesia bautista en Filadelfia. Recordemos de que migraron bautistas que en algún momento, hermanos, del desarrollo de la historia tenemos que revisar en profundidad la historia de bautistas reformados en Estados Unidos. Pero es una investigación, hermano, que tiene que dejarme más o menos como 15 o 20 años para poder estudiarlo y después vengo, hermano. ¿Le parece? Pero más o menos es así. Porque, hermano, es totalmente difícil esa parte de la historia. Pero sí, Edwards, que en este caso no estamos hablando de Jonathan, sino que de Morgan, se asociaría con James Manning en la fundación del Rose Island Baptist College, hoy conocido como Brown University. Gill donó sus colecciones y de sus obras, con una colección de obras de los primeros padres de la iglesia, a la escuela, y también hizo donaciones económicas a la institución. El impacto, la influencia de Gill en los bautistas del siglo XVII en Estados Unidos fue verdaderamente grande. O sea, The Brown University no hubiese dado este impulso si no fuese por John Gill. Siempre les traigo, hermano, como cosas como un poco raras o randoms, como se le puede decir, y tal vez como una anécdota de parte de John Gill. Sube si lo hacen mejor. Esto fue lo que le dijo justamente John Gill a uno de los miembros de la iglesia que le criticó cuando le dijo, oye, tu sermón está más o menos nomás, no me gustó un poco cómo lo hiciste.
Entonces es bastante mediocre como lo expuso querido pastor, porque obviamente John Gill fue pastor y fue invitado a ser pastor a la iglesia que hoy en día conocemos como el Tabernáculo Metropolitano. Y él, de forma muy ortodoxa, piadosa, ¿cierto?, viene y dice, subes y lo hace mejor, ¿cierto? Y yo creo que, y con esa respuesta se cortan muchos problemas, hermanos, de verdad que sirve. Obviamente que no vamos a estar invitando a todo el mundo a ser así de intolerante, pero bueno, a John Gill le sirvió, ¿cierto? Y bueno, él podía hacerlo, era John Gill. Bueno, en la disciplina eclesiástica, en varias ocasiones Gill llevó a su iglesia a excomulgar miembros por no adherirse a la declaración doctrinal de la iglesia local. Recordemos que uno de los distintivos hermanos bautistas particulares o reformados es el concepto de la alta eclesiología, ¿se recuerdan? Es muy importante y justamente tiene que ver con lo que hemos estado hablando respecto a la unidad de la fe. Y no estamos hablando, hermanos, de la unidad de la fe bajo la perspectiva de la Iglesia Universal, ¿no? Porque nosotros podemos tener hermanos en la fe presbiterianos, anglicanos, hermanos bautistas generales, ¿cierto? Y de otras denominaciones que efectivamente somos parte del cuerpo de Cristo, la de la Iglesia Universal. Pero la importancia de la misma fe local es totalmente importante. Entonces John Gill encontraba esto que era parte de los distintivos bautistas que debemos cuidar, en que, hermanos, debemos creer lo mismo, si no, no hay unidad. Y eso es algo intransable para las iglesias bautistas particulares desde el siglo XVII en adelante. Usted va a encontrar también a uno de los más antiguos, tal vez, que hemos hablado muchísimo, como Benjamin Keach, ¿cierto? Vaya a leerlo, vamos, y se dará cuenta, a ver si usted no, que no estoy de acuerdo en esto, a ver si cómo le va con Benjamin Keach. Pero es así. Y, Keach, la diferencia entre Keach, creo que viene otro pastor, Keach, no sé cuánto, creo que fueron 40 o 30 años que pastoreó, viene otro pastor entre medio, y ahí viene John Gill, posterior a Benjamin Keach. Y tener hermanos, y eso es algo que también lo leí dentro de la investigación que hice de John Gill, es que fue una carga tener que cargar, valga la redundancia, con la iglesia de Benjamin Keach. No fue cualquier cosa, es una presión que tuvo que cargar John, ¿cierto? Obviamente lo hizo y lo hizo fenomenalmente bien, ¿cierto? Obviamente que el Señor cada cierto tiempo en la historia pone a personajes, ¿cierto?, para el beneficio del cuerpo de Cristo. Pero bueno, un miembro que fue excomulgado por rechazar la generación eterna de Cristo. Y eso lo vamos a ver después un poco más adelante, respecto a la posición doctrinal que tenía John Gill y también las acusaciones que muchos bautistas reformados le hacen a John Gill. Pero eso obviamente vamos a verlo como a puerta cerrada, para que nadie se entere. Ahí lo vamos a ver. Y les quiero dejar con esto, hermano, mucha información que hemos revisado el día de hoy, bastante, ¿cierto? Yo sé que están agotadísimos con la información, pero John Gill es contemporáneo al Gran Despertar. John Gill pastoreaba justamente su iglesia cuando estalló el precioso Gran Despertar. Entonces, hubo un evento muy particular, hermano, muy interesante, de que con los hermanos Wesley y con George Whitefield, John Gill tomó un desayuno. El desayuno obviamente cordial, un desayuno que hoy en día conocemos, no el mismo desayuno de antes, era como más formal, ¿no?, más políticamente formal. Ir a desayunar es como establecer lazos, establecer relaciones, ¿cierto? Entre personajes tan influyentes. Pero, ¿qué ocurrió? Que obviamente de que era muy sabido de que John Wesley tenía ciertas discrepancias respecto a la doctrina de la predestinación. Me imagino que nosotros lo vimos, ¿se recuerdan cuando lo vimos? Y se alejaba un poco de esos conceptos que le incomodaban. Pero en estricto rigor, Gill tuvieron un pequeño debate, pero un debate, hermano, que es muy distinto tal vez a lo que vemos por internet, ¿cierto? Que en realidad son bastante que dejan de qué desear, ¿no? Es un debate piadoso, un debate en este caso de hombres
relevante, ¿cierto? Y con una caballerosidad formidable. Entonces no era cualquier cosa. Pero bueno, este desayuno finalmente tuvieron esta cercanía juntamente con George Whitefield y Wesley se refirió a Gill como un hombre positivo que lucha por sus opiniones en buenas y en las malas. Una muy buena opinión que tuvo de parte de él. O sea, hermano, aquí tenemos que tener en consideración de que en el primer gran despertar, los bautistas reformados tuvimos presentes. Hubo presencia de bautistas particulares en el primer gran despertar. La próxima semana vamos a ver cuál fue la posición de los bautistas particulares o bautistas reformados, y finalmente cuál fue el apoyo real que le dieron a los exponentes claros de esto, que eran los hermanos Wesley, juntamente con Whitefield, ¿se dan cuenta? Y la relación entre ellos. Así que lo dejamos hasta aquí. Dudas, consultas, preguntas.